¿Qué tal? Nuevamente su compañero Juan Ángel Arellano, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la Licenciatura en Nutrición Aplicada. En este caso, les presento un resumen de un artículo científico elaborado por un servidor, que he llamado Estructuras y funciones proteicas que benefician el estado nutricional. Esto es para la asignatura de Bioquímica y Nutrición a cargo del profesor Francisco Girón Hernández. Para el profesional comprometido en actividades de nutrición, es muy importante que el consumo de la proteína sea el adecuado y que la mezcla de alimentos mejore la calidad de la alimentación, lo cual se verá reflejado en el estado de salud de la persona. Por lo que en esta investigación se proporciona una síntesis de datos necesarios que harán del conocimiento del profesional una base sólida de información que ayude a abrir el panorama en cuestión de estructura de las proteínas, su función y la manera en la que el descubrimiento de este macronutrimento ha impactado a demás ciencias, como sería la biología, la bioquímica y la nutrición. Por lo tanto, el objetivo principal sería el de afianzar el conocimiento sobre la gran diversidad de funciones que tienen las proteínas en el organismo, su construcción química y su complejidad estructural. Las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos, en cuya composición interviene el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Este último sería el elemento distintivo de las proteínas. También las proteínas son parte de los componentes estructurales del organismo, por ejemplo, el tejido conectivo del músculo. Tienen también la función de ser facilitadores de la movilidad corporal, en el caso del tejido muscular contráctil. También son transportes en el sistema sanguíneo, por ejemplo, la proteína transportadora de retinol. Además participan en la estructura de hormonas, por ejemplo, la tiroidea, la insulina, y también están presentes en las enzimas, que son constituyentes esenciales para los anticuerpos. Participan como reguladores de manteniendo el equilibrio osmótico, también el equilibrio ácido-base, donando y aceptando iones de hidrógeno en los líquidos corporales. Los aminoácidos. Las proteínas de la dieta son la fuente primaria de los aminoácidos que permiten al organismo la síntesis de proteínas que intervienen en la estructura orgánica y en el funcionamiento del organismo. A pesar de la importancia de los aminoácidos, nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos todos, no los podemos producir todos a diferencia de las plantas que ellos sí tienen esa capacidad. En esta tabla podemos encontrar la clasificación de los aminoácidos por cadena lateral, por su requerimiento y por su polaridad. En esta ocasión, cuando yo me refiero a la presencia de algunos en nuestro organismo y no, es en cuanto sería la clasificación de por su requerimiento esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son la leucina, la lisina, la metionina, la fenilanina, el triptófano, la valina y la histidina, que serían un total de 9. El resto de los otros 11, porque en su totalidad son 20 aminoácidos, serían la alanina, la aspargina, la arginina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la cisteína, la glicina, la prolina, la serina y la tirosina. Todos en conjunto serían los aminoácidos que necesitamos en nuestro organismo. Si no los sintetizamos, estos 9 aminoácidos esenciales, ¿cómo los obtenemos? Pues sería por medio de la alimentación. Los alimentos contienen este tipo de aminoácidos. Las cadenas de aminoácidos son las secuencias que intervienen en una proteína y que definen su estructura. En este cuadro también encontramos lo que serían la estructura primaria, que es una secuencia simple de una cadena de aminoácidos, la estructura secundaria, que es la asociación de aminoácidos por medio de los puentes de hidrógeno, de los enlaces peptídicos, que ya revisaremos un poco más adelante. La estructura terciaria es la asociación entre los grupos R de una cadena proteica, y la estructura cuaternaria sería una asociación entre una o más cadenas de polipéptidos. Proteínas y péptidos. Los aminoácidos no están presentes en forma aislada, están organizados en estructuras más complejas que dan lugar a los péptidos y después a las proteínas. La unión de dos o más aminoácidos generan cadenas, como estamos observando. Aquellas constituidas de menos de 50 aminoácidos reciben el nombre de péptidos. Cuando se trata de dos aminoácidos se les conoce como dipéptidos, cuando son tres tripéptidos y así sucesivamente se les va agregando el prefijo tetra, penta, hexa, hepta y así sucesivamente. Cuando se trata de 50 a 100 aminoácidos se les denomina polipéptidos y si son más de 100 estas unidades se llaman proteínas. Una de las funciones más importantes
que yo puedo rescatar de la investigación del artículo es la importancia también de las proteínas, de los aminoácidos, ya en lo que será la gluconeogénesis. La importancia de las proteínas en la gluconeogénesis sería para proveer de energía a los eritrocitos y las células del tejido nervioso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en algún ayuno, haciendo algún ayuno, sabemos que el organismo se alimenta principalmente de la glucosa metabolizada. En cierto caso que esta glucosa se agote, el organismo puede hacer que el aminoácido se transforme en glucosa por este proceso. Dice aquí que el 35% de la energía que requiere el organismo y la mayor parte la obtiene de la glucosa de la dieta. De ser insuficiente, el hígado y el riñón tendrán que producirla a partir de los aminoácidos. En cierto punto, este es un proceso muy común, por así decirlo, pero si se va extendiendo, si no hay una ingesta de glucosa en cierto punto y el organismo se sigue alimentando de los aminoácidos, pues imaginen qué va a pasar, va a haber una desnutrición, nos vamos a estar alimentando de nuestro propio músculo, por así decirlo. Vamos a observar algo de lo que sería el avance y los descubrimientos de la proteína. El griego, sustancia original de la que están hechos los seres vivos. Y había escuchado también yo que esta sustancia primordial, esta es la definición de la proteína. Todas las proteínas han sido objeto del estudio de una gran cantidad de científicos que estén interesados por esta molécula que se encuentra en todas las formas de vida que conocemos. El primer acercamiento a la proteína fue por Plinio el Viejo, este personaje que ya hemos visto anteriormente en otras presentaciones que tenía que ver con lo que es el descubrimiento de la membrana plasmática y así. También empezó, fue de los incursores aquí en el estudio de la proteína al utilizar el término albumen para referirse a la parte blanca del huevo. Y en 1835 Berzelius dijo: supongo que el óxido orgánico que constituye la base de la fibrina y de la albúmina, y al que hay que darle un nombre, proteína, se le asignó aquí, parece ser la molécula primitiva o principal de la nutrición animal que las plantas preparan para los herbívoros y que luego estos proporcionan a los carnívoros. Como estaba aquí ya fundándose las bases de lo que serían los aminoácidos esenciales, ya se estaban dando cuenta que no contábamos con todos los aminoácidos en nuestro organismo. En 1848, Laurent y Gerard acuñan el término aminoácido para describir el carácter de sustancias de la gli o la leu en casi todos los casos. El descubrimiento se ajustó a este esquema. Dice que se descubre una sustancia con carácter de aminoácido muy abundante en alguna fuente natural. Comprueba que es idéntica a algunas de las sustancias liberadas tras la hidrólisis de las proteínas. Se intenta su formulación elemental y estructural. Se lleva a cabo la síntesis orgánica de la misma sustancia que había sido obtenida a partir de la fuente natural. El último de los materiales estudiados en cuestión de proteínas en esta época fue el descubrimiento de la caseína, que es la proteína que está principalmente en la leche, y fue por William Prout en 1872. El papel de las proteínas en la nutrición. En 1816, Magendie, el maestro de Claudio Bernard, llevó a cabo una serie de experimentos en la cual él les agregó una dieta a cierto tipo, dietas purificadas a ciertos tipos de animales de experimentación, y fue ahí como él descubrió el papel nutritivo de las proteínas, de las vitaminas y de los minerales. Esta técnica representa un impacto histórico en lo que sería el descubrimiento de las necesidades nutritivas de las personas. Los resultados demostraron que los alimentos nutrigenados, es decir, las proteínas, son indispensables para el animal. Después, los estudios de Levy fueron una de las cuestiones más debatidas, ya que él fue el que dio el precepto del mínimo proteico. Él aquí ya estaba definiendo la cantidad mínima de proteínas que necesitaban los seres para estar en un estado de equilibrio, ¿no? En un estado de homeostasis, también en lo que serían las edades del niño y del adulto. En 1909, el bioquímico alemán Thomas introdujo el concepto valor biológico para designar en términos numéricos la capacidad de una proteína para mantener el equilibrio nitrogenado. Aquí ya estamos hablando que ya con el progreso de los conocimientos, de los avances, según iban avanzando la tecnología, se pudo identificar que las diferencias entre una proteína y otra se fundamentaban principalmente
en la cantidad de aminoácidos esenciales que contaba una de la otra. Estos estudios han progresado considerablemente gracias al desarrollo de técnicas para la medida de aminoácidos, del metabolismo de ellos y entre otros. También encontramos lo que sería un gran debate en la historia de la proteína en cuanto para definir las recomendaciones que necesitamos, o sea, globalizarlo, estandarizarlo. Este debate ha sido y está lleno de desacuerdos en los últimos 50 años. La FAO y la OMS organizaron lo que serían las guías más recientes realizadas por expertos en Roma en 1981, 1985 encontré yo dos fuentes de esto que estandarizarían que los niños de un año deben de consumir 1.5 gramos por kilo, la cantidad luego disminuye a 1 kilogramo a la edad de 6 años. En los adultos se considera que el consumo adecuado para los hombres es de 0.8 gramos por kilogramo y en las mujeres 0.85 gramos para varones. Esta tabla que les muestro a un lado fue analizada, fue sintetizada por la OMS también para adaptarla a más edades, a más variables como es el embarazo o la lactancia. Ya es elaborada en base a lo que se dio en esa. Las proteínas del futuro. El 1 de enero del 2014 la población mundial alcanzó los 7.200 millones de personas y se calcula que para el 2050 habrá 9.000 millones. La OMS, la FAO están estimando que realmente la cantidad del consumo de carne puede duplicarse en los últimos 40 años si no se proveen alternativas. Ya que es un hecho que esta demanda de proteína no podrá satisfacerse por siempre, o sea, hay más de alimentos de origen animal que son la principal fuente, por lo tanto, se han estado estableciendo estrategias dentro de las cuales a mí me pareció muy importante comentar, por ejemplo, el consumo de los insectos, que sabemos que se da desde hace muchísimo tiempo, pero que ya se ha estado reforzando lo que hacía el consumo de los escarabajos, de las orugas, de las abejas, avispas y hormigas. Y además que no solamente se consumen crudos o así, se consumen de distintas maneras. Y también pueden procesarse a otras formas para extraer las proteínas que ellos tienen. Los resultados esencialmente son este fardo de conocimiento, ¿no? Ese fardo de una introducción a las generalidades sobre la importancia de conocer la estructura y las funciones de las proteínas. Esta investigación nuevamente remarca aspectos que pueden dejar una base para lo que es el estudio de la proteína y de la nutrición como tal. Hablamos de aminoácidos, hablamos de péptidos, y aquí yo sinteticé lo que sería esta tablita en la cual son algunas de las proteínas, sus funciones, y las acciones que tienen en nuestro organismo, ¿no? Que sería algo de lo que trató. En conclusión, el proceso de conocimiento de la estructura y las funciones de las proteínas no solo ha servido para comprender mejor su papel fisiológico, sino que ha servido como base de nuevos métodos para la evaluación de estado nutricional y también para realizar muchísimas investigaciones, muchísimos conocimientos más. Ya podemos tener ahorita, por ejemplo, que el citoesqueleto mantiene la forma, la integridad de las células, filamentos de actina y miocina están formando la maquinaria contráctil en el músculo, la hemoglobina transporta el oxígeno, es una gran cantidad de conocimientos enormes que nos ha proporcionado los descubrimientos sobre esta sustancia original de la que están hechos los seres vivos. Los materiales y los métodos aquí los dejo, serían de fuentes bibliográficas como sería el CONRECIT, el sitio web de la FAO, de la OMS, este ensayo de bioquímica de la nutrición de Francisco Grande Cobian, muy buenísimo, el libro de bioquímica ilustrada de Harper, libro de las proteínas de los alimentos de Rosina López Fandiño, y encontré la mayoría de las fuentes que les presento. Estas serían las referencias, por si gustan checarlas, y sería por mi parte todo. Espero y sea de su agrado esta investigación y principalmente cumpla con los requisitos de lo que sería mi investigación para la asignatura de bioquímica de la nutrición. Gracias.